ahora nos vamos a comunicar directamente con Venezuela y vamos a hacer contacto con Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos el estudio y a todos los que nos escuchan. Noel, gracias por estar con nosotros. Te aseguro que hoy se me hace difícil esta entrevista. No hablábamos con el profe, porque estamos viendo, especialmente en Twitter, cuánta gente hay esperanzada, cuánta gente cree que ya se terminó todo y que ahora todo está bien. Y también otra gente que dice no puede estar bien cuando hay perdón, cuando hay amnistía, cuando hay borrón y cuenta nueva. Llamen a elecciones sin depurar padrón, con el mismo CNE. Es difícil hoy poder preguntarte, porque hay una suerte de cosas encontradas. Si uno dice que piensa lo que piensa, por ejemplo, que esto es más de lo mismo, sale una gran parte a querer comerlo, porque sos un derrotista, no crees en nada. Pero lamentablemente, cuando te atacó mucha gente por decir cosas, tuvieron que decir después que tenías razón. ¿Qué pasa hoy en Venezuela? Bueno, ¿qué pasa hoy en Venezuela? Hay varios puntos que hay que poner en orden. Quizá el primer punto que tiene que terminar de entender el venezolano es algo que habíamos advertido ya mucho tiempo, que es ese espacio donde el venezolano ya no puede decidir sobre su destino. Y quizá ese es lo más importante de lo que tenemos. Si bien hace tiempo nosotros estamos bajo el control de Cuba, el control del aparato internacional del socialismo, en control de toda esta organización criminal que es el socialismo, el venezolano tiene que terminar de comprender que perdió total acción o capacidad para dirigir su destino futuro. Eso lo terminamos de perder y la gente sigue aún muy lejos de entenderlo. Es algo bien complejo, ¿no? Porque es algo que ya había sido advertido ya innumerable cantidad de veces y no se quería entender. Aún sigue sin entenderse, que es lo más triste. ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela, la gente puede decir el disparate que quiera y puede pensar la pendejada que quiera y puede pensar cualquier absurdo adicional que le sea, que le haga feliz. Pero eso, que le haga feliz, que se quede totalmente feliz, que le llegue toda la paz y que con esa mentira sea absolutamente feliz. Y por eso viven así y hemos llegado a esta realidad. Entonces, nosotros hace tiempo explicábamos que una de las cosas que menos debía suceder en Venezuela es que entrara la discusión a niveles de la ONU. Y explicábamos que la acción para poder salir de Venezuela y de poder salir del problema que es Venezuela se basa exclusivamente en una acción unilateral por parte del gran hegemón del continente para un entendimiento bilateral con Venezuela, con la Venezuela que quiere futuro, que quiere progreso, que quiere libertad, que se sueña fuera de la estructura criminal del socialismo, pudiese encontrarse y dar camino hacia eso. Pero no lo cumplimos los requisitos mínimos de la generación de un liderazgo claro que mantuviese ese mensaje y lo direccionara de manera clara. Eso no hubo. Y al no haberlo, como decimos aquí, tantas manos en el caldo lo ponen morado. Entonces vamos a lo principal de este cuento. ¿Qué es lo que hay en el tablero? ¿Y a qué se enfrenta Venezuela? Venezuela tiene una tiranía comunista establecida no desde el 10 de enero, tiene una tiranía comunista establecida desde el proceso constituyente de 1999. Nosotros vamos para 2 décadas del proceso socialista a máxima revolución, proceso socialista instaurado desde la caída del régimen del general Marcos Pérez Jiménez en 1958.
Entonces ese proceso de deterioro, ese proceso de desmontar la estructura de un país inmensamente rico como Venezuela, llevó su tiempo y en estos últimos 20 años a máxima revolución llegamos a esta situación. Esta realidad hay que tenerla clara para poder comprender el resto de las cosas de por qué el venezolano decidió entregar su futuro y no luchar por él. Porque durante años atacamos al individuo, a su razón de ser. Desde el principio se suspendieron las garantías económicas, matando la posibilidad de la libertad económica vía constitucional. Y ahora el país, desde el proceso constituyente de 1999, adoptó un dogma de fe, que es la constitución absurda, ridícula, espuria, ilegítima de 1999. Ese proceso constituyente de 1999 es la base de la actual desgracia de Venezuela y obliga a que cada desarrollo de acción política que va más allá de nuestras fronteras sea dentro del marco de la Constitución de 1999, o como bien ya la señala hasta el congresista de Ojalá, ya habla de la Constitución chavista. Entonces, porque ese es el principal punto, aquí todo se quiere hacer a través de la Constitución chavista. Es una cosa realmente absurda, la Constitución que hizo posible que el país se instaurara este proceso que acaba con Venezuela. En el tablero, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno comunista y una oposición socialista. Venezuela vive bajo un régimen socialista, que en el marco de esa constitución se quedan ellos solos entendiéndose frente a una realidad política que nos puso aquí, que nos tiene aquí. Esa realidad política que se refleja en la constitución obliga al mundo a atarse también a esa constitución, por más ridículo que parezca. Y durante años que han habido distintas posibilidades de poner fin a esta desgracia, ahora es el mundo el que obliga a los que deberían de haberle hecho oposición real al gobierno a que hagan las cosas de acuerdo a la Constitución. Llegamos al punto de lo que ha venido sucediendo este mes. Este mes obligaba a que, reconociendo como legítimo el periodo de Nicolás Maduro de 6 años de destrucción dentro de los 20 años de destrucción del chavismo, reconociendo como legítimo el primer periodo de Maduro, se dijese que en la última elección de Maduro, en el 2018, esa elección es ilegal. Evidentemente es ilegal, como todas las elecciones que han hecho en Venezuela desde el año 2004 para acá. Absolutamente ilegal y fraudulentas. Pero esta es la que el mundo reconoce como ilegal porque es por fin donde la oposición dijo, oye, mira, no, esta es ilegal. Bueno, llegamos a esta y esta se reconoce como ilegal, por lo tanto, Nicolás Maduro no se le reconoce su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia. La hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como es legal, como debería de ser legal, pero de acuerdo a esta Constitución, Nicolás Maduro podía juramentarse en el TSJ. Es parte de lo que dice esta Constitución. Veanla. Es una de las tantas desgracias que tiene esta Constitución y es una de las tantas puertas traseras que tiene la política. Es importante que dejemos ese punto claro de esos backdoors que hay que tienen tanta utilidad en la política. En este espacio en el que nos encontramos hoy, la Constitución obligaba a que el presidente de la Asamblea Nacional asumiese la presidencia de Venezuela en el acto, en el momento del vencimiento del periodo de Nicolás Maduro. Bueno, ese acto tuvo distintos displays, una falta de entendimiento y, colocándolo en blanco y negro, hubo mucha presión internacional para que esa toma de poder se efectuase, esa juramentación se efectuase. Pero toma de poder todavía estamos bastante lejos de que el presidente de la Asamblea Nacional pueda hacer una acción efectiva como jefe de gobierno. Es decir, que tenga realmente el poder del país. Estando en esta situación, amarrado constitucionalmente, se ve obligada la oposición que había vestido de democracia durante todos estos años al régimen socialista del chavismo, se ve obligada a ejecutar un proceso al cual la Constitución misma lo ata. Hoy nos encontramos con que el presidente de la Asamblea Nacional
es reconocido por muchísimos países de la comunidad internacional como presidente legítimo de la República de Venezuela. O mejor dicho, de la República Bolivariana de Venezuela, como lo cita la Constitución de 1999. Entonces, este presidente ofrece de manera inmediata un proceso de amnistía y perdón a quienes en este momento decidan colaborar para la vigencia de esta Constitución. Es decir, que desplacen del chavismo y que vengan para este lado. No importa lo que hayan hecho porque van a recibir una amnistía y un perdón. Eso se ve muy bien para mucha gente porque dicen, mira, sería una cura menos dolorosa. Lo cual todo eso es cuestión de óptica de muchas personas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que todo ese tipo de cosas, como hablamos en un par de programas anteriores, es lo que se diseña en laboratorio. Usted en laboratorio, usted dice, vamos a aprovechar la Constitución y vamos a colocar una ley de amnistía que socave el proceso chavista, que todo el mundo sienta identificado su oportunidad de lavar sus culpas y que como Venezuela es una sociedad de cómplices, cada uno encuentre su espacio, ¿no? Y que ese espacio que, mira, robaste, saqueaste, mataste, torturaste, no importa, siempre y cuando nos dé la oportunidad a nosotros de ponernos donde estabas tú, no vaya a ser que llegue otro y ese otro nos quite a los dos. Entonces, entendiendo que esa sociedad de cómplices existe, los operadores políticos que salen a reconocer esta barbaridad dicen, sí, vale, tú eres el presidente porque dentro de esa sociedad de cómplices, si quitamos con cuidadito las cosas y más o menos las dejamos igualitas, no vamos a enfrentarnos al proceso al cual Venezuela está expuesta, pues. ¿Cuál es el proceso al cual Venezuela está expuesta? Hoy quedó claro. Hoy quedó claro y la gente no termina de entenderlo. Al llevar la discusión al proceso del organismo de seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una discusión que estaba cantada, China y Rusia apoyarían al proceso comunista venezolano, los países satélites de esa estructura apoyarían el proceso de destrucción de Venezuela, como es lógico, y los países con un poquito de sentido común apoyarían el proceso que acabara con esta estructura, porque juran que van a acabar con esta estructura a través de ese proceso, porque eso es lo que se lee en titulares, pero está muy lejos de la realidad porque no se entiende el proceso histórico de acompañamiento de la oposición a esto. Es realmente difícil de explicarlo. Nos encontramos con posiciones como muy claras, como las de Estados Unidos y el Grupo de Lima, donde dicen, mira, el presidente Guaidó, el presidente es el presidente de la Asamblea Nacional, está reconocido, tú no eres nadie, entrega el poder. Nos encontramos con posiciones realmente ridículas y absurdas. De verdad es impresionante que gobiernos aparentemente serios salgan con esa estupidez de decir, Maduro, tienes 8 días para que llames a elecciones o reconocemos a Guaidó. Es una falta de seriedad como países como España, Alemania, Francia y Reino Unido llegan a decir semejante barrabasada. Ahora, discúlpame, 8 días. Sí, es una estupidez que no tiene nombre. Elecciones. No, que llame a elecciones. Es igual de ridículo que citar de nuevo esta Constitución. Porque aunque sea 8 días que Maduro tome la decisión de llamar a elecciones, y Maduro puede decir, mira, sí, yo llamo a elecciones y dentro de 60 días se hacen las elecciones, cualquier mentira de eso igual no tiene ninguna importancia. Porque hay una mentira más grande dentro de la Constitución. La Constitución dice que en el momento que el presidente de la Asamblea Nacional tome el cargo, tiene 30 días para llamar a elecciones. Es decir, es absurdo tras absurdo, ridículo tras ridículo, vacío tras vacío. Bueno. Pero es que en 30 días no se puede purgar el padrón electoral. Ni en 60, ni en 120 días, ni en 365 días, Jenny. Porque nosotros tenemos cosas tan bárbaras que como las famosas actas de la traición, donde los representantes de la oposición firman en nombre del candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky en el 2012 y el 2013 y admiten, sí, hay casi 2 millones de electores que no tienen huella. No importa, dale, vamos a elecciones con eso. En una auditoría
muy poco especificada. Pero es que el cáncer viene desde atrás. En el año 2006 le dijeron al país que un país con 26 millones de habitantes podía tener 16 millones de electores, que Venezuela, un país joven, un país con esa realidad, tenía que aceptar eso y fueron a votar. Entonces, el cuento no es nuevo. Lo que habría que hacer aquí en Venezuela es empezar por cedular a cada venezolano con una realidad, su partida de nacimiento en esta mano y la persona físicamente. Contrastarla contra el registro. Ah, ok, usted tiene derecho a una nueva cédula. Empezar por allí. Usted tiene derecho a un nuevo carnet de identificación. Usted tiene derecho a que tenga un documento que diga usted es venezolano y tiene tal edad y es apto para votar. Aquí hay que empezar desde cero para enfrentar estos 20 años de proceso de destrucción de todo. Por eso es que yo siempre quiero recordar que si algo dio votos al chavismo durante todos estos años, si alguna misión dio votos al chavismo durante todos estos años, fue la misión identidad. La misión identidad era la que se encargaba de cedular, de generar documentos de identificación. Bueno, entonces, más allá del chiste de estos países, chiste porque es una cosa totalmente absurda, vamos a la otra posición clara. La otra posición clara es la que sostiene China y Rusia, como veníamos hablando, y el resto de los países que pertenecen a ese bloque, que uno sabe que van a salir en defensa inmediata de todo país que juegue en contra de las libertades y contra Occidente, en contra del pensamiento de libertad de mercado, de futuro, a todo lo que huela más o menos sucio, ellos van a apoyarlo. ¿Por qué? Es histórico, no tiene novedad en ningún respecto. Y cada uno de esos países que llegan a este tipo de situaciones, como lo que se encuentra en Venezuela, generan una serie de lazos y compromisos de ese tipo para que ese respaldo se haga efectivo. Llegamos aquí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en el tablero hoy, en el tablero internacional. Países de verdad que entienden cuánto vale Venezuela, lo que el venezolano jamás ha querido entender ni aprender. Países de verdad que les preocupa lo que ya han dado, países de verdad que les preocupa que en su patio trasero esté ocurriendo lo que está pasando. Dentro del proceso de reconocimiento de la estructura que aún gobierna el país, encontramos reconocimiento no solo de Rusia y China, de Turquía, Irán, de Hamas y de Hezbollah. Entonces, esa es la realidad que está viviendo Venezuela y es la que el venezolano promedio sigue sin entender y que lo va acorralando todos los días. Esa es la Venezuela que tenemos hoy. Noel, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo el viernes, todo el petróleo que China necesite, Venezuela lo tiene. Claro. Todo el petróleo que los países amigos de Venezuela necesitan, Venezuela lo tiene. Y es un mensaje de cooperación. Más claro, imposible. Y eso no es nuevo. La gente se le olvida hasta cuando Chávez fue con todas las prohibiciones del mundo a irse a abrazar con su pana Saddam Hussein. Ambos deben de estar junticos en alguna paila del infierno. Mira, es que es una historia tan vieja que da dolor que alguien crea que tiene algún tipo de salida constitucional y democrática. Por fin el mundo entendió que Venezuela vive un proceso donde existe una tiranía que persigue, secuestra, tortura y mata, que hoy cuando uno puede escuchar el discurso de la directora de política en el Consejo de Naciones Unidas, si uno escucha el resumen que ella hace, no puede sentir otra cosa más que dolor y pánico de ver que tu país se encuentra allí, en lo que ella anuncia, y estar consciente de que la situación es aún peor, muchísimo, muchísimo peor. Entonces, frente a esa realidad, la gente decidió mentirse, y la gente le parece muy bien la oferta. La oferta tiene un punto muy positivo, tiene el acompañamiento del hegemón. ¿Por qué los Estados Unidos apoyan esta oferta? Que es una de las grandes preguntas de lo que sucede. La obligación que le ha puesto eso que llaman oposición, de hacer un proceso dentro del marco de la Constitución, hace que los que buscan algún tipo de apoyo digan, ok, te llegó el tiempo, la Constitución te obliga a tomar este tipo de decisiones. Y ahora esperamos que tú las cumplas y las asumas. Por eso es que vimos este proceso tan impresionante de que Guaidó, seguramente al fin,
en esta concentración que hubo el 23 de enero, e inmediatamente Estados Unidos, Brasil, el Grupo de Lima, cada uno de estos países salen a reconocerlo de inmediato como presidente legítimo, porque te están obligando a reconocer la Constitución, lo que tú siempre pusiste de freno para no ejecutar ningún tipo de acción. Ok. Esa realidad hace que los Estados Unidos le ofrezca también una alternativa interesantísima a China y Rusia para el cambio necesario en Venezuela. Porque por más que China y Rusia lo objeten como lo objetaron hoy en las Naciones Unidas, es la mejor garantía que tienen de que se les respete su negocio. Porque el mensaje, cuando se manda este mensaje de impunidad, de ley de amnistía, a los criminales, a los gobernantes actuales, cuando se manda ese mensaje, también se le está mandando un mensaje de reconocimiento a los que han hecho posible esta realidad. Entonces, se asegura de una vez que todo lo hecho por el chavismo es legítimo y que se van a respetar todos los acuerdos habidos y por haber con este tipo de países. Esos acuerdos en mucho, no importa el gobierno que venga, tienen que ser respetados, porque lamentablemente no hicimos nada para detenerlo. Lamentablemente no hicimos lo correcto para ponerle fin al proceso de destrucción de Venezuela. No hicimos nada para que se utilizara nuestra bandera y nuestra identidad y se usara como un coleto para limpiar las inmundicias del comunismo. No hicimos nada de lo que teníamos que hacer y por eso llegamos aquí. Entonces, esas deudas hay que pagarlas. Pero muchas deben de ser objetadas, muchas tienen que ser señaladas, muchas tienen que ser explicadas, muchas tienen que ser perseguidas, las cuales el proceso de decir, quítate tú para ponerme yo y vente y está conmigo y trabaja conmigo y vamos a hacer todas estas cosas, y este llamado por parte del presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado hoy, no solo que va más allá del proceso de amnistía, va más allá del proceso de entendimiento de esta realidad de deudas con estos países, llega al tope donde uno ya sí empieza a señalar ya de una manera más fuerte lo que está sucediendo. Porque en todas estas 2 semanas vivo intentando hacer un llamado a la gente que despierta, que empiece a pensar, agarra la ley, léela, entiende que es aquello, entiende que es la misma estructura que ha hecho posible que esto se vistiera de democracia todos estos años. Pero encontramos que el presidente encargado de Venezuela, el presidente interino de Venezuela, ha dicho a los cubanos que están en los cuarteles ejerciendo labores de inteligencia, de comisariato político, de coerción, de amenaza de las Fuerzas Armadas, a los cubanos que han hecho posible, el ejército de ocupación cubana que ha hecho posible aquí, hermano, sal de los cuarteles y quédate en Venezuela. Señores, eso es traición a la patria. Y al que le moleste, me importa un carajo. Eso es traición a la patria. Punto. Nos escribe, nos manda un tuit, Dimayra, dice, entregaron nuestro territorio a las mafias, llevaron a pobreza extrema al país, asesinan sin piedad, secuestran y pretenden aplicar una ley de amnistía. En serio, Guaidó, con todo el apoyo internacional que tienes, eso es imperdonable. Absolutamente imperdonable. Y estás condenando al país a lo que veníamos hablando hace mucho tiempo, a esa asquerosa lápida del chavismo, per secula seculorum. Esa asquerosa, morbosa y cochina lápida que significa el chavismo. A eso es lo que quieren condenar a Venezuela. Y ya está bueno, vale. ¿Por qué todos los periodistas dicen que Guaidó se autoproclamó? Eso es otra cosa que uno me venía explicando hace mucho tiempo, ¿no? Porque la gente no entiende que la forma tiene que tener, que el fondo tiene que tener una forma. Lo lógico es que el vicepresidente de la Asamblea Nacional juramentara a Guaidó. Entonces, yo escribí eso frente a una pregunta similar a eso. Y sale un pendejo diciendo, ¿dónde dice eso? Lo dice el sentido común. Lo dice la lógica, para evitar titulares como se autoproclamó. Más nada. Pero aquí nadie quiere hacer lo correcto. Todo el mundo quiere que se genere un ruido. Todo el mundo quiere que se genere lo que no está bien. Y lo que no está bien es lo que se está haciendo. No importa que se hubiese hecho de manera correcta, que es lo peor del cuento. Porque la trampa jaula en la que se encuentra Venezuela se llama Constitución de 1999. Y cada vez que alguien se refugia en ese librito asqueroso, lo que hace es enterrar a Venezuela. No importa que lo haga, no importa si lo hace Trump, Bolsonaro o Guaidó.
el que lo hace entierra a Venezuela. Lo primero que se tiene que entender es que nosotros tenemos un país que se encuentra bajo una camisa de fuerza que se llama Constitución de 1999, la cual quieren blindar dentro del marco del chavismo y así acabar con Venezuela per secula seculorum. Es impresionante que estemos viviendo esta realidad y estemos viviendo bajo un mundo que se encuentra bajo mentira tras mentira. Hoy leía un reportaje de Associated Press, de AP, de una de las agencias de prensa más importantes del planeta. Entonces, en ese reportaje dice una gran cantidad de tonterías, otras cosas verdades, otras medias verdades veladas, lo tradicional. Pero en el reportaje hablan sobre el presidente interino Guaidó, que pertenece al partido Voluntad Popular, el partido de extrema derecha Voluntad Popular. Por Dios, el partido está inscrito en el Internacional Socialista, pero AP califica al partido de extrema derecha. Entonces, el mundo está leyendo la realidad de Venezuela por la traducción que hace el socialismo, y esa traducción nos va a matar, nos va a secar. Y todo eso tiene que ver con que se cree que aquí en el país, en la estructura política del país, existe algún tipo de estructura distinta al socialismo. No. Hay que recordar siempre que Venezuela es el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Eso hay que repetirlo. Desde el partido más viejo institucionalmente hablando en el país, que es Acción Democrática, hasta el partido más nuevo inscrito en el CNE, que es Voluntad Popular, partido al cual pertenece Guaidó, están inscritos en la Internacional Socialista, comulgan con el marxismo, comulgan con los principios del chavismo. Wow. Entonces, el país con más partidos inscritos. El país con más partidos inscritos, el país cuyo primer presidente de esta jornada de la Asamblea Nacional es vicepresidente de esa organización. Entonces, en eso estamos. Esa es la realidad de Venezuela. Entonces, vamos a continuar con el tablero internacional. El tablero internacional también coloca, ya hablamos del chiste de esta sección europea, ya hablamos de la realidad rusa-china, hablamos de la realidad norteamericana. Ahora vamos con la realidad de la ONU. La realidad de la ONU es la que va a hacer posible que el chavismo se mantenga durante un tiempo más, que son las puertas traseras. Bueno, tenemos al ex presidente del Internacional Socialista, hoy secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Guterres, llamando al diálogo. Entonces, el diálogo dará esa oportunidad de encuentro frente a las posiciones antagónicas del bloque occidental y el bloque prorruso, procomunista. Sí, yo sé que suena a Guerra Fría. Sí, yo sé que suena a historia pasada. Suena a todo lo que le dijeron hace tiempo que era el fin de la historia. Aquel chiste por el cual Occidente abandonó sus defensas porque las ideologías se habían muerto, y todo ese festival de pendejadas con la que han hecho posible que millones de venezolanos estén en esta situación. Bueno, entonces ese cuento del fin de la historia lo estamos pagando hoy. Y hoy lo que vimos, la discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU, es una discusión que tenía quizá unos 30 años sin darse, pero exactamente con los mismos elementos. Pues. La misma pendejada usual. En el Festival de las Estupideces Europeas está la posición italiana, que es quizás de las más ridículas, porque dice, en Venezuela no debe haber una imposición extranjera. 20 años del gobierno de Cuba aquí. Respeta el carajo. Perdonen de verdad, porque es que mi país está destruido. Mi país está destruido con la complicidad directa de todos estos que se hicieron los sordos, los locos, y estuvieron aprovechándose durante años de lo que aquí se estaba viviendo. Entonces, lo mínimo que se le exige es, coño, cállate, porque el problema es grave. Dice, sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Es chiste tras chiste, ridículo tras ridículo. Es un imposible constante, es un festival de ridiculeces, mientras tanto el venezolano muere, y muere de las mil maneras, muere a plomo, como está muriendo todas estas últimas noches, donde encontramos que hay combates en las barriadas caraqueñas,
donde están dejando un promedio de 20, 25 muertos por noche, o muere de mengua, como muere todo un gran sector del país por sus potosientes enfermedades, o muere por hambre, o muere de tristeza al ver el país que se va, que se pierde, que se fue. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Es una realidad terrible, profunda, y nadie está tomando en serio este asunto, Jenny. Profesor, nadie está tomando en serio lo que está viviendo Venezuela. Porque esta fantasía, y perdonen si voy a ser cruel al respecto, de creer que puede existir por arte de magia vía constitucional el abandono del poder del proceso narcocomunista que tiene a Venezuela en su poder, no es más que fantasía. Porque estamos olvidando de repente terrorismo, narcotráfico, deudas, crímenes de lesa humanidad. No, para eso no hay problema. Por supuesto que el gobierno, la estructura de gobierno, siente temor, es lógico. Pero quien crea que no se prepararon para esta realidad, jamás ha entendido qué es el comunismo, jamás ha entendido qué es el socialismo, jamás ha entendido lo que es el poder del narcotráfico. No tienen ni la más mínima idea de lo que vale Venezuela. Cabello dice que Venezuela se convertirá en un Vietnam si Estados Unidos le invade. Ese es el sueño del Che. El Che siempre soñó eso y bueno, Cabello lo que hace es repetir el libreto comunista establecido. No hay novedad con respecto a eso. Ahora, el agregado militar de Venezuela en Estados Unidos dice que en mi posición de agregado de defensa no reconozco al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, el coronel José Luis Silva. Sí. ¿Esto ayuda en algo? Mira, ayuda porque es un mensaje claro a la Fuerza Armada de no seguir reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. Ok. ¿Qué ganamos nosotros si todos los militares van diciendo no reconozco? Pon tú que no reconocen, se van para su casa. No importa si estuvieron ligados al chavismo o no. Bueno, no reconozco. No acciono militarmente contra el chavismo. Venezuela queda en manos de los colectivos armados y ya. Ese es el resto del chiste. Porque las FARC están con Maduro totalmente. La cúpula, fíjate, es lo que siempre hemos hablado. Nosotros perdimos la estructura de un ejército organizado. Hay que recordar a Lenin cuando dice, solo con la desorganización de los ejércitos se garantiza la revolución. Es una cosa que es básica, es parte del ABC del comunismo, del ABC para la instauración de un régimen de este tipo. Entonces, nosotros como estructura de Fuerza Armada, nosotros perdimos esa estructura como tal, nosotros tenemos diversas facciones dentro de la Fuerza Armada, una facción grande que controla el alto mando militar, es la que habla en respaldo de Nicolás Maduro, hay una facción media que no entiende cómo agruparse gracias a los hermanos cubanos, bueno, gracias a esos hermanos cubanos que están adentro delatando, infiltrando, fungiendo de comisarios políticos, y una fracción baja que simplemente obedece órdenes porque para eso están. Es como si nunca hubiesen hablado con un militar o conocido algo de cómo funciona la estructura militar de un país. La estructura militar de cualquier país funciona bajo un eje vertical donde el que tiene derecho a pensar es el que tiene más barras y estrellas, los demás todos tienen que obedecer. Y es algo que no se puede cambiar, no se debe cambiar, porque entonces los ejércitos no tendrían sentido. Vamos a tocar un tema. El problema radica en dos problemas. Lo que pasa es que es muy difícil manejarse, digo, en distintos niveles, cómo impacta a la ciudadanía, mi querido Noel. Porque uno es lo que se le habla a las personas que se pueden manejar en conjunto. Otro es lo que se maneja en la parte económica. Y otro es los intereses económicos que ya están jugados, en el caso que tú dices, de China, de Rusia, de Turquía. Hay intereses que ellos pusieron, dinero que pusieron. Y yo supongo que como Estados Unidos defiende sus intereses, los otros también están depositando, están viendo de qué manera se cubre del dinero que le dieron, de los créditos que le dieron a Maduro. Y más allá del dinero y el crédito, están posiciones
porque hay que entender lo que vale Venezuela y el lugar, la posición geopolítica. Entonces hay cosas que van más allá del dinero y eso es importante siempre tomarlo en cuenta para poder entender por qué y hasta dónde están dispuestos a llegar cada uno de estos países. Ahora, fíjate, ciertas maneras están jugando ir no lo que haya que hacer, sino lo que se puede hacer en función de sacar a Maduro. Porque, como bien tú dices, y te voy a dar una noticia, que hay una denuncia contra el Papa Francisco en Argentina. Se presentó ante el el juzgado número 4, donde se dice que tiene las cuentas bancarias, el Banco del Vaticano, de la Kirchner, de Maduro y de todos los que son socialistas en el orden de cifras millonaria. Y nadie habla, fíjate que los medios acá que son latinos, ninguno habla de eso, pero la denuncia está hecha. Y el que hace la denuncia, un diácono, el que estaba al lado del Papa con las finanzas. Bueno, entonces, ¿cómo hoy el Papa no dice nada sobre los millones de venezolanos que están muriéndose de hambre? No, yo que por favor que no diga nada, porque lo primero que diría es, hermano Maduro, dales comida, el diálogo es importante y alguna otra de la pendejada para poder seguir legitimando el proceso de destrucción de Venezuela, que es lo que puede hacer el Bergoglio, que es lo único que le interesa. Por eso te digo, hasta qué nivel hay diferentes áreas en donde el grupo económico en general, porque él lo que está defendiendo es el dinero del Banco del Vaticano. Estamos hablando de 853 millones cada uno aproximadamente. Más allá de lo que está defendiendo no es solo el dinero del Banco del Vaticano, profesor. Lo que está defendiendo el Bergoglio es una estructura que, como usted lo señaló de manera clara, son los socialistas. Es en donde tiene él esa identificación ideológica. Es en donde hay ese encuentro criminal que ha destruido todos nuestros países, que va más allá del Foro de Sao Paulo. Entonces, no es novedad. Es que eso es lo peor, porque tener que comentarle eso a la gente, porque hay un gran problema, profesor, con respecto a lo que está viviendo Venezuela hoy. La falta de memoria, la falta de respeto hacia lo vivido, la falta de entendimiento y conocimiento ideológico, el infantilismo político, hace que el venezolano, permítame volver al asunto venezolano, no solo no entienda lo que sucede, sino que cree que está pensando cuando opina y no hace otra cosa que repetir la barrabasada que han dicho los degeneradores de opinión que nos pusieron aquí. Y usted le pregunta a cualquier venezolano promedio ayer, mira, ¿quién es Omar Barbosa, por ejemplo? Y no te saben responder. Pero si el partido de Omar Barbosa hubiese sacado menos votos que el partido de Leopoldo López, Omar Barbosa sería el presidente hoy. Y la gente no tiene ni idea de eso, no lo entiende, porque no entiende absolutamente nada y no quiere entender, solo quiere gritar y aplaudir una esperanza. Y la esperanza ufa cuando se enfrenta al sentido común. El sentido común nos da unas lecciones muy caras para pagar. Entonces, lo cierto es que hoy, cuando la semana pasada yo les decía, yo no quiero que Guaidó tome juramento, yo creo que yo era uno de los pocos que estaba insistiendo en que no tomara juramento. ¿Por qué? Porque bien sea vaya preso, bien sea vaya al exilio, bien sea quede mañana, él quedará como el líder de la oposición. No es por Guaidó, es por cualquiera que saliese de esa cosa que llaman Asamblea Nacional. Entonces, cuando usted lo deja como líder de la oposición, lo único que va a tener es esto. Este país que no entiende cómo tú estás ofreciendo amnistía, este país que no entiende cómo es que tú estás diciendo que vamos a poder ir a un proceso de elecciones con esta barbaridad de sistema, un país que no está entendiendo nada y hay sectores del país que están como yo, que pasan más allá de la preocupación de lo que se está haciendo, ya al momento de, jueguito con Cuba nomás, ya está bueno, eso nos puso aquí.
Entonces, esa realidad, el país no quiere entenderla y aplaude, simplemente aplaude sin pensar. Venezuela está en un disparadero terrible, profesor. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de sacar a su personal no esencial de un país tiene un sinónimo, todos lo sabemos, espera de combates en las calles. Esa es una realidad que está enfrentando Venezuela de manera próxima. Volviendo a la parte que hablaba con Jenny de las puertas traseras, del backdoor. La gente estaba con el cuento de el ultimátum, porque el ultimátum se puso de moda, el ultimátum que le había puesto Maduro al gobierno de los Estados Unidos de que tenía que abandonar la embajada de los Estados Unidos en 72 horas. El gobierno de los Estados Unidos hizo lo correcto al tratar su personal no esencial y al decir que no se retiró, pero no reconoce a Maduro. El asunto es que Maduro utilizó la puerta trasera, y la puerta trasera, para no tener que cumplir su ultimátum, es decir, que están en las negociaciones de una oficina de intereses, de los intereses de los Estados Unidos en Venezuela. Es decir, tomar la situación que vive Irán, o la situación que durante años, muchos años, muchos años, mantuvo a Cuba. Bueno, pero yo creo directamente, yo quiero decirte que del ángulo que nosotros lo vemos, que yo lo veo en particular, acá es un hecho de hacer lo posible y sabemos que lo que están haciendo no es lógico. O sea, se hace porque se conviene para sacar a Maduro. Exacto. Acá hay muchos intereses. Venezuela tiene mucho dinero, hay muchos créditos en el medio. Fíjate que hay oro repartido en el mundo. Hay dinero acá a montones. Hay una gran compañía en los Estados Unidos de ustedes acá. El problema no está ahí. El problema está que hay unos intereses que se están tejiendo por abajo. Que piensan estos intereses que una vez que se sacaron a Maduro podrán controlar a los socialistas que están en este momento diciendo que van a tomar el poder. Ahí está, y eso. La mentalidad socialista no creo que resuelvan el problema de Venezuela. O sea, acá hay que darle de comer a la gente. Acá están pidiendo que se traiga dinero, comida, dinero, medicina de otros países. No se está diciendo que Venezuela va a hacer una estructura para suplementar eso. No tiene tiempo. No, se necesitan respuestas reales y acciones eficaces. Hay que entender el problema real, profesor. El problema real está muy lejos de ser entendido. Ok, fíjate más. Sabemos que nadie va a decir que en un mes se puede llamar a elecciones. Y en un mes toda la estructura burocrática, los tramposos, los mafiosos, los narcotraficantes, están en las estructuras. Tú no puedes decir como cuando llegamos a Irak, sacamos a todos los policías y ponemos nuevos y después no sabían quién era quién. Ahí está. Todo eso es mentira, profesor, porque no tiene que ver. Estamos ante un gran grupo de mentirosos, jugando con mentiras. Y jugando con vidas, jugando con un país y jugando con todo un subcontinente, porque la desgracia que vive Venezuela afecta a todo el continente. No les interesa, mi viejo. Esa es la realidad. El problema es creer que a esta gran estructura que manipula a los países no le interesa cuánto se podrán morir, que se muera 1 millón, que se mueran 2 millones, mejor y que haya menos comida. Ese no es el problema, y menos que se van a quejar. Porque aunque tomen el poder, toda esa gente no va a tener una vida tranquila por muchos años. Entonces, no molesta que se mueran, no molesta que esté ahí, lo que molesta es cómo se van a arreglar las finanzas. Bueno, y hay un punto importantísimo en todo esto, profesor, porque dentro del concepto con el que quería abrir el programa, con el que abrimos el programa, que es la pérdida del venezolano por su destino, es muy importante que el venezolano que despertó de verdad, que está entendiendo esta realidad, que está viendo el conflicto que tenemos a puerta, entienda que todo esto se hubiese solucionado con un golpe de Estado. Ese golpe de Estado que se negó, que la gente siguió creyendo la mentira electoral y haciendo lo imposible para que el país quedase sumido en
Toda esa realidad, eso hay que entenderlo, profesor, porque si eso se hubiese ejecutado en su momento, Venezuela no viviría lo que va a vivir. Lo que va a vivir Venezuela no es bueno, no importa cómo se le coloque. Nosotros tenemos todavía la alternativa de que exista un proceso de extracción y se instale un proceso de fuerza. Sería la herida quizá históricamente más dolorosa, porque así es como lo va a narrar la izquierda, pero la más sana para la salud y vida del venezolano promedio. Con los que están en el gobierno, los burócratas, igual que acá en Estados Unidos, no sirven porque ellos no piensan, no entienden que los burócratas en los gobiernos no piensan. Y esos individuos, en la mayoría, si roban de arriba, roban todos. Es una costumbre, es una mentalidad los burócratas. Entonces, eso no te sirve a ti para hacer el país una organización. Si hasta ahora no lo tuvieron, con un montón de dinero, no se puede hacer. Esa gente hay que sacarla del poder completo. Completo, profesor. Lo que pasa es que se pretende sacar a esta gente del poder poniendo a los socios, a los camaradas, a los aguantadores del crimen. Entonces, dentro de este concierto para delinquir en el que han sumido a Venezuela durante todos estos años, ahora vamos a legalizar el agavillamiento, la conducta ilegal. Es impresionante, profesor. Hay un punto bien importante para los que están diciendo, por fin el mundo nos toma en cuenta. Señores, en el 2004 fueron colocados... Sí, pero lo que están haciendo pensando que el ejército se iba a dar vuelta porque lo iban a perdonar. El ejército, acuérdate que los soldados no piensan. Eso lo hablamos en el desarrollo. Y más allá de eso, de que no piensen o no piensen. Que están arriba, digamos, como los jefes militares. Y más allá... Además, lo pones como quiera, de arriba para abajo, ellos dicen sí señor y se acabó. Y más allá del hecho ese. Tienen peso en general, excepto la fuerza. Y más allá de eso, profesor, es pensar que una estructura comunista no se preparó para este evento. Por favor. Eso es absurdo. Están preparados mejor y con más inteligencia que la parte de derecha. Claro, porque tú no puedes en ningún momento remitirte a jugar en un terreno que ellos diseñaron. La estructura de la Constitución fue hecha para esto, no para otra cosa. La estructura de la Constitución fue hecha para poder mantener el proceso de destrucción de Venezuela, no para otra cosa. Y todos no ves cómo le dan vuelta a cualquier cosa que supuestamente hacen lo que la Constitución dice, le dan una vuelta. Y si todos los que están ahí, todos los burócratas, todas las organizaciones del gobierno mienten y la acomodan de acuerdo a un narcotraficante que es Maduro y que destruye el país como cabeza. Y ojalá fuese solo el gobierno, porque es lo que ha hecho la oposición durante todos estos años. La oposición acompañó todas y cada una de las violaciones o adaptaciones constitucionales que hizo el chavismo. No hay novedad al respecto de eso, profesor. Nosotros estamos aquí porque ha habido un proceso de agavillamiento, de acompañamiento. Nosotros vivimos en un régimen socialista, gobierno comunista, oposición socialista. Por eso llegamos aquí. Ahora, que esa oposición se vea obligada por Constitución a ejercer algún tipo de maroma para ponerle fin al proceso de destrucción en manos del chavismo, para continuarlo ellos, porque no pueden ofrecer otra cosa, moléstele a quien le moleste. Para continuarlo ellos, no tiene futuro esa vía para Venezuela. Si el venezolano no entendió que nosotros tenemos que dejar atrás tanto lo que nos tiene aquí como lo que nos trajo hasta aquí, Venezuela simplemente va a seguir cuesta abajo. Y el que quiera mentirse, que sea feliz así. Noel, se nos fue la hora. Gracias por tu tiempo, gracias por tu valor, gracias por tu amor a Venezuela y Dios mediante nos encontramos la próxima semana. Buenas noches. Venezuela lo vale. Sientan a Venezuela, amen a Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela.